atender a las cuestiones de, tanto formales, ¿sí? A las cuestiones formales de escritura y atender a, no solamente porque sí lo formal, sino porque pensar que estamos en un espacio, ¿sí? Académico en el cual nos van a leer. Y tenemos que construir una escritura que permita transmitir algo, ¿sí? Que sea coherente, que la persona que lo vaya a leer pueda comprender. Bien, eso por un lado. Hoy vamos a trabajar con el texto correspondiente al trabajo práctico número 2, en el cual vamos a abordar el texto de Mariana Bortolotti. La evaluación, la instancia evaluativa de este trabajo práctico también va a ser digamos, de la misma manera en que resolvimos el trabajo la otra vez, va a ser una evaluación individual. Ya está cargado el trabajo práctico con las consignas desde esta tarde, está cargado el PDF en la pestaña, en la pestaña de la comisión y en el buzón de tareas que dice trabajo práctico número 2. ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron acceder al documento? Bien. Tenemos un día entero, o sea, hasta mañana a las 12:23:59. No se arriesguen y lo dejen para los últimos minutitos. A mí me suele pasar eso y la paso muy mal. Traten de enviarlo un ratito antes para quedarse tranquilos de que el trabajo llegue bien y a tiempo. Van a tener todo el transcurso del día. Y vamos a, antes de finalizar con la clase, luego de presentar el texto, vamos a recuperar ahí, a retomar las consignas, vamos a leerlas para justamente hacer explícito lo que se busca en cada una de las actividades y tratar de orientar en la resolución de esas actividades, ¿sí? Son actividades que las van a poder resolver con los materiales, de lectura disponibles, con los apuntes, es individual, ¿sí? Es importante eso. Eso no quiere decir que entre ustedes puedan plantear sus dudas. Ahí voy, Claudia, plantear sus dudas, que vayan surgiendo. Está bueno que entre ustedes también conversen, porque también así se construye el conocimiento, pero sí la elaboración de las respuestas de las actividades son de manera individual. El trabajo práctico número 2 va a ser grupal, ya después vamos a precisar bien la metodología. Bueno, dicho esto, vamos entonces a pasar al trabajo práctico que tenemos para el día de hoy. Pregunté antes qué estuvieron trabajando con Leandro esta semana, qué temas estuvieron abordando, ¿quieren comentar alguno un poquito? Iñaki. Sí, estuvimos abordando los temas de corrientes historiográficas, desde historia para qué hasta la pliometría norteamericana, o incluso creo que, a ver si me fijo, también habíamos llegado a leer la parte que dice la tradición y renovación de las disciplinas históricas. Tradición y renovación, bien. O sea, terminaron de ver Moradielos, bien. Vieron geometría, bien, perfecto. Hoy no hay clases de Leandro, hoy solamente clases de trabajos prácticos. Bien. ¿Qué más? Solamente eso hemos visto hasta ahora. Solamente eso, bien. Han podido leer el trabajo práctico, el texto, perdón, correspondiente a Mariana Bortolotti. Sí, profe, Sí, al menos yo. bien. Ahí estoy compartiendo pantalla. Les voy a pedir que me avisen cuando
cuando se vea bien. A medias alguno, bueno. Es importante también para el otro trabajo práctico asistir a los trabajos prácticos con los textos leídos porque vieron que tenemos, no se ve. A ver, vamos a volver. Pantalla negra. Bueno, esperen 2 segundos, a ver si... A ver por qué está pasando esto. A ver. Ahí está compartiendo, ¿se ve? Sí, profe. ¿Se ve ahí? Bien. Ahí va. Bien, para situarnos un poquito y situar este trabajo práctico, a ver, vamos a recapitular brevemente. En el primer eje del programa hicimos un primer acercamiento a algunas cuestiones que hacen a la vida universitaria, ¿sí? Y dentro de esas cuestiones nosotros estuvimos trabajando en el primer trabajo práctico. Hicimos un acercamiento a la historia de nuestra universidad. Ahí trabajamos la historia a partir de 2 registros, desde la memoria y desde la disciplina histórica. Y ahí surgieron algunas cuestiones que tienen que ver con la relación entre memoria e historia. Me gustaría preguntarles, ¿sí? ¿Qué entendemos por el objeto de la historia, ¿sí? Y el oficio de los historiadores? ¿Qué ideas se nos vienen a la cabeza? ¿En qué pensamos cuando leemos el objeto de la historia y el oficio de los historiadores? Es importante poder clarificar esto porque justamente tiene que ver con, bueno, lo que nos interesa abordar de esta unidad. ¿Agustín? Uh -huh.
Bien, Manuela dice, ¿qué métodos utiliza para contar esos hechos? El oficio sería para mí como la finalidad del historiador y su propósito en la sociedad. Pensemos oficio como cualquier otro oficio, cualquier otro trabajo, ¿sí? Que para desenvolverse tiene reglas, ciertos parámetros para realizar su actividad y poder cumplir con la tarea que se propone. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la metodología, con el trabajo que realizan los historiadores, para, ¿sí? Conocer, ¿sí? Construir conocimiento sobre lo que les interesa, ¿sí? ¿Qué le interesa a la disciplina histórica? Bueno, acercarse al conocimiento de las sociedades a lo largo del tiempo, ¿sí? Vamos a ir viendo, y es lo que ustedes están viendo con Leandro, cómo nuestro oficio fue cambiando a lo largo del tiempo, cómo se fueron construyendo, ¿sí? Diferentes maneras de construir historia, diferentes paradigmas, ¿sí? Historiográficos a lo largo del tiempo. Acá me quiero detener. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bien, bien. La historia, ¿sí? Sí, profe, amplíelo un poquito. ¿Cómo? Amplíelo un poquito. Porque se ve desde... Ampliar un poquito. Bien, yo no sé por qué acá no me deja ampliarlo, pero bueno, voy a leer lo que dice. ¿Qué estudia la historia? ¿Sí? Y tenemos acá 3 conceptos claves. Sujeto. Sí, podemos silenciar a Alfredo y después... Ahí está. Tenemos 3 conceptos claves. Sujeto, tiempo, espacio. ¿Sí? 3 elementos centrales de nuestra disciplina. No hay problema, Alfredo. La historia, en tanto ciencia social, busca comprender y estudiar las sociedades a lo largo del tiempo. ¿Sí? La dimensión temporal es central en nuestra disciplina. El tiempo es un elemento fundamental en nuestra disciplina. La sociedad a lo largo del tiempo situada en un determinado espacio, ¿sí? Situado en un determinado espacio, y ahí por sociedad, ¿sí? Las sociedades a lo largo del tiempo, vamos a ver que en los diferentes paradigmas historiográficos, cuando hacemos referencia, perdón, a sujeto, no sociedad, a sujeto tiene que ver con, bueno, ¿qué interesa mirar? Sujetos individuales, sujetos colectivos, ¿sí? Estamos hablando de una ciencia social que trabaja con seres humanos, ¿sí? De ahí vamos a ir viendo cómo los diferentes paradigmas, cuáles fueron los intereses, ¿sí? ¿Qué sujetos buscaron conocer, estudiar, ¿sí? Entonces, el eje número 2 justamente se centra en abordar, ¿sí? Algunos aspectos que tienen que ver con algunos aspectos centrales de la historia en tanto disciplina, ¿sí? Y fundamentalmente lo que le interesa abordar a este eje es mostrar, dar cuenta de cómo el oficio de los historiadores, de los historiadores, ¿sí? La manera de conocer el pasado y las sociedades a lo largo del tiempo fue cambiando a lo largo del tiempo. Cómo nuestra disciplina es una construcción histórica, ¿sí? Este eje reconstruye precisamente cómo se fue construyendo a lo largo de la historia diferentes maneras de hacer historia, de construir conocimiento histórico, y en particular nos acercamos a 3 paradigmas historiográficos, ¿sí? Que se desarrollaron en estos últimos 2 siglos. El historicismo, ¿sí? Paradigma historiográfico
que se desarrolla desde mediados del siglo XIX, ¿sí? La historia social, que es el tema que hoy, el paradigma que hoy más nos convoca para este trabajo práctico, o el texto justamente va a abordar fuertemente el paradigma de la historia social, ¿sí? Que tiene una fuerte presencia a lo largo del siglo XX, y fundamentalmente se consolida como paradigma en el campo de la historia hacia mediados del siglo XX. Y por último, el paradigma de la historia cultural, que es el paradigma que empieza a tener predominio en el campo historiográfico desde los años 80, 90 hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, el trabajo práctico, ¿sí?, de hoy, en el trabajo práctico vamos a abordar el texto de Mariana Bortolotti, ¿sí? Este texto nos sirve, ¿sí?, hacerlo, o nos sirve que lo podamos poner en relación, hacerlo dialogar con el texto de Moradielos, porque en este texto Mariana va a hacer una síntesis, si bien se centra en la historia social, ¿sí?, hace una síntesis, recupera los tres paradigmas historiográficos que estamos trabajando y que ustedes están trabajando en los teóricos con el texto de Moradielos, ¿sí? El texto de Moradielos, como el texto de Mariana Bortolotti, nos muestra justamente lo que decíamos recién, cómo fueron cambiando las distintas maneras de hacer historia a lo largo del tiempo, en íntima relación con los contextos históricos en los que se desenvuelve nuestra disciplina, ¿sí? Entonces, estos textos nos permiten ver cómo, ¿sí?, el objeto de estudio, la metodología de trabajo, es decir, la forma de acercarse a ese objeto de estudio de cada uno de los paradigmas, la respuesta a la historia para qué, ¿sí?, la concepción del tiempo, cómo se concibe el tiempo en la historia, la concepción de fuente, cómo eso fue cambiando en cada uno de los paradigmas historiográficos. Y a eso, sí, nos vamos a ir acercando. Vamos a empezar a entrar a trabajar el texto de Mariana. Este texto que se llama Rompiendo Tradiciones, la renovación historiográfica de la historia social, forma parte de un libro que se llama Miradas sobre la historia, fragmentos de un recorrido, que es del año 2012, el cual este libro se compone de una serie de artículos que abordan diferentes paradigmas y corrientes historiográficas, uno de los cuales es el de Mariana Bortolotti, que es una historiadora rosarina que da clases en la Facultad de Filosofía de Rosario, en la Cátedra de Introducción a la Historia. Esta autora se especializa en investigar historia reciente, ¿sí?, desde una perspectiva de género. Cuando vamos a agarrar un texto, y esto tenemos que empezar a ejercitarlo de aquí en adelante, es importante, Pablo, aquí está, bueno, acá María Noelia pregunta, ¿cuáles son los paradigmas? ¿Historia positivista, historia marxista, materialismo histórico? Bueno, son tres los paradigmas historiográficos, ¿sí?, que vamos a trabajar y que vamos a ir abordando a lo largo de esta clase. ¿Sí? Ahí vamos a volver a esto. Tenemos tres paradigmas historiográficos que se fueron conformando a lo largo del tiempo, tres formas diferentes, ¿sí?, de hacer historia y de construir conocimiento sobre el pasado. El historicismo, ¿sí?, desarrollado con fuerte presencia a lo largo del siglo XIX, la historia social,
¿sí? Que surge en el siglo XX, y la historia cultural a fines del siglo XX. 3 formas diferentes de hacer historia, que no implican que no convivan entre sí. No implica que de repente, cuando surge la historia social, ¿sí?, desaparece el historicismo como forma de construcción del conocimiento histórico. No. De hecho, hasta el día de hoy, hay historiadores que se posicionan desde un paradigma historiográfico historicista, y los van a ver seguramente, o quizás, sí, en la misma carrera de historia van a ir, a medida que avancen en el cursado de las distintas materias, van a ir viendo, van a ir pudiendo identificar en cada una de las cátedras a qué paradigma, ¿sí?, adscribe, con qué paradigma acuerdan más cada una de las cátedras. Pero ahí vamos con eso. Lo que me interesa es que podamos, lo que me interesa, ¿sí?, vuelvo acá, es que podamos decir algunas cuestiones respecto a el trabajo con los textos, el trabajo metodológico con los textos, las formas de abordar los textos. Es importante que este ejercicio lo empecemos a hacer desde el primer momento, porque si empezamos a pensar desde una mirada metodológica el abordaje de los textos, vamos a poder más rápidamente, ¿sí?, acercarnos a los textos de una manera en la cual encontremos sentido a lo que estamos leyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante tener en cuenta, cuando nos vamos a acercar a un texto, buscar información respecto de quién es la autora, ¿sí? ¿Quién es la autora? ¿A qué se dedica o en qué se especializa en tanto historiadora? En nuestro caso, puede ser que nos encontremos con otros cientistas sociales, ¿sí? Eso nos va a permitir, ¿sí?, empezar a tener algunos elementos respecto de, bueno, cuál será su posicionamiento en las tradiciones historiográficas, o a qué corriente adscribirá en función de con quién trabaja, qué temas trabaja, ¿sí? La importancia de ver, yo no sé si cuando selecciona acá ustedes lo ven, pero la fecha, el contexto de producción del texto, ¿cuándo se publica el texto? ¿En qué contexto la historiadora está publicando su trabajo? ¿Sí? ¿En qué contexto, cuál es el contexto de producción de su trabajo? ¿Sí? Porque el tiempo en el cual nosotros construimos y miramos el pasado, ¿sí?, que se realiza en un tiempo presente, también influye en nuestras preguntas, en nuestros abordajes, ¿sí?, en nuestras decisiones respecto a qué mirar del pasado. Entonces es muy importante identificar en qué contexto está escribiendo, está produciendo la autora, ¿sí?, en qué año se edita. El título. El título, rápidamente, en este caso, Rompiendo Tradiciones, la renovación historiográfica de la historia social, ya nos está indicando qué es lo que va a trabajar la autora, ¿sí? Y ya nos está dando pistas sobre el objeto de estudio de la autora. ¿Qué le interesa, ¿sí?, mirar a la autora, y qué va a abordar en su trabajo y qué va a desarrollar en su trabajo? Tratemos a ver de enfocarnos en el título y tratar de identificar y poder decir con nuestras palabras, a partir del título, cuál sería el objeto de estudio de esta historiadora. Rompiendo tradiciones, la renovación historiográfica de la historia social, ¿sí? ¿Qué le interesa a la autora abordar, estudiar, ¿sí? Le interesa estudiar las formas anteriores de hacer historia. A ver. Tratemos de precisar un poquito más. ¿Le interesan las formas anteriores de hacer historias? ¿Qué formas? ¿Anteriores a qué? ¿Historias sociales?
¿Sí, Iñaki? O sea, el objeto de la historia sería la historia social en sí, pero de los anteriores historiadores. A ver, bueno, la historia social, elemento central, ya está saliendo en el título, la renovación historiográfica de la historia social, ¿sí? La historia social es algo que va a interesarle al autor y que va a estar presente a lo largo de todo su trabajo. ¿Qué más? Yo creo que lo que intenta plantear con el título es Ujú. sacar un poco de romper, como dice, todos las presuposiciones o todos los preconceptos que había antes de cómo se encaraba la historia y de cómo se manejaba desde el punto de vista actual. Me Ajá. parece que es como bueno, como dice el título, romper todo eso y darle una nueva proyección desde la mirada de esta mujer, Rosarina, y desde el contexto en el que se encuentre su postura y su profesión, ¿no? Como historiadora. A ver, bien. A ver, ¿alguien más? Claudia, Alfredo. Muy bien, Andrea. Hola, profe. A Sí. mí me parece que tiene que ver un poco, ella cuenta cómo, cómo se cambió realmente la visión cómo se empezó a contar la historia social de un momento a otro, porque primero se había empezado a hacer historia social, pero era como que seguían todavía mucho los lineamientos anteriores. Y hace como un clic de cómo cambió, de cómo se nota el cambio ahí de cómo se cuenta la historia social a partir de ese momento, por esos Bien. autores. Yo le pregunto, rompiendo tradiciones, ¿por qué tradiciones? ¿A qué hará referencia el término Profe, tradiciones? Sí, Alfredo. sí, yo interpretando lo que dice Romino Tradiciones, bueno, tradiciones son costumbres que se mantienen en el tiempo, ¿bien? Ujú. Lo que ella busca es estas costumbres que se mantenían, que era la forma de ver la historia, ver Ajá. esas nuevas renovaciones, estas nuevas fuentes, ¿cierto? Que se dieron a través del tiempo, rompiendo esa forma que había de ver la historia. Hay nuevas Ujú. fuentes, nuevas líneas, nuevas formas de ver la historia que se dan entre siglo XIX, siglo XX, y bueno, es lo que trata en estos fragmentos de Bortolotti. Bien. A ver. Creo también que intenta plantear que todo este tiempo, todo este tiempo anterior, Ujú. como que se repetían muchas cosas. A mí una palabra que me llamó la atención en mi lectura fue tautología. La busqué en el diccionario y decía repetición inútil de un mismo pensamiento, como que no se había planteado antes cambiarlo, sino que hasta que fueron pasando diferentes hechos en el mundo, bueno, Ujú. ahí dijeron, bueno, veamos qué pasa, a ver qué está cambiando y qué cambia en la sociedad. Bueno, vamos a tratar de precisar un poquito. Rompiendo tradiciones, la renovación historiográfica de la historia social. El texto de Mariana Bortolotti se va a enfocar fundamentalmente en abordar el paradigma de la historia social, ¿sí? A esta autora le interesa trabajar la historia social. Ahora bien, no puede abordar la historia social sin antes recuperar el paradigma sobre el cual, ¿sí? O en contra, el paradigma que critica la historia social, ¿sí? Que es, ¿cuál es el paradigma anterior al de la historia social? Historicismo. El historicismo, exactamente, el historicismo. Por eso rompiendo tradiciones. Porque la historia social, ¿sí? Va a venir a romper, a cuestionar la forma de hacer historia dominante hasta principios, ¿sí? Primeras décadas del siglo XX, que es el historicismo. La historia social va justamente a poner en crisis, ¿sí? Todos aquellos presupuestos, todas aquellas ideas centrales, aquella manera de construir conocimiento sobre el pasado que sostenía el historicismo. Entonces,
si tenemos que tratar de precisar qué va a estudiar la autora, cuál va a ser su objeto de estudio, el objeto de estudio de la autora, perdón, tiene que ver con, le interesa mirar la historia social, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa de la historia social? El texto se divide en tres apartados centrales. El primer apartado, que se llama Primeros desafíos al paradigma decimonónico, primeros desafíos al historicismo, ¿sí? Nos va a hablar del contexto en el cual surge la historia social, ¿sí? El contexto histórico, político, en el cual empiezan a surgir diversas críticas, voces en diversos espacios nacionales, ¿sí? Voces críticas a la manera de hacer historia del historicismo, ¿sí? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a manifestarse voces críticas a esta manera de hacer historia historicista, ¿sí? En el segundo apartado, que se llama también el paradigma, la consolidación de la historia social, la consolidación de la historia social nos va a poner el foco en el momento de consolidación y de auge de este paradigma, el momento en el cual la historia social se convierte, logra ocupar ese lugar de hegemonía que hasta el momento tenía el historicismo en el campo historiográfico, ¿sí? Alrededor de mediados del siglo XX, la historia social logra posicionarse como la manera de hacer historia que mayores adeptos, ¿sí? Consigue, ¿sí? Logra insertar, empezar a tener una presencia fuerte en los congresos, donde se reúnen los historiadores, en las universidades, ¿sí? El lugar de hegemonía de la historia social al interior de la disciplina histórica, ¿sí? Va a acontecer hacia mediados del siglo XX. Y por último, el último apartado, que se denomina Balances y Perspectivas Actuales, aborda las transformaciones que se dieron en el campo historiográfico en estas últimas décadas, ¿sí? Y ahí recupera, ¿sí? Las críticas que empiezan a surgir en los años 80 y 90 a esta forma de hacer historia, que es la historia social, ¿sí? Y que empieza a verse influenciada por otros aportes que ya, por una serie de debates y de temas que empiezan a ponerse en agenda en ese momento, que los vamos a abordar. Es decir, que si tenemos que decir qué va a trabajar la autora va a hacer una historización de la historia social, va a abordar el contexto en el cual surge la historia social, ¿sí? El momento en el cual la historia social logra consolidarse como la manera de hacer historia, ¿sí? Y en el último apartado, las transformaciones que se fueron dando en estos últimos años. Dijimos recién, la historiadora no puede explicar la historia social, ¿sí? Y el surgimiento de la historia social sin antes retomar la tradición contra la cual va a romper la historia social, que es el historicismo. Entonces la autora comienza su texto recuperando los elementos centrales del historicismo, del paradigma historiográfico historicista. ¿Por qué nosotros partimos en esta materia de estudiar? Porque, a ver, historia se hizo siempre, a lo largo de la historia, desde siempre hay un interés, hubo un interés de las sociedades respecto a construir conocimiento, mirar el pasado, ¿sí? Conocer el pasado que el pasado precedente, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros
empezamos a trabajar recién en un contexto del siglo XIX con el historicismo. ¿Por qué? ¿Qué se le reconoce al historicismo? Es el paradigma historiográfico que impulsa, ¿sí?, la profesionalización de nuestra disciplina, ¿sí? Impulsa la profesionalización de la historia en tanto ciencia, y de la misma manera o al mismo tiempo, en ese contexto, la historia, ¿sí?, logra convertirse en una ciencia, logra acceder al espacio científico, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto de que el historicismo tiene mucho que ver con la profesionalización de nuestra tarea? ¿Sí? Que la historia como disciplina no solamente, ¿sí?, se aprende, se estudia el pasado, sino que además, ¿sí?, en las universidades se empieza a aprender el oficio de investigar el pasado, ¿sí? Es en los espacios universitarios el lugar en donde se aprende, ¿sí?, la metodología, el trabajo con fuentes para acceder al conocimiento del pasado. Eso es un aporte del historicismo. Es el historicismo, voy acá a cambiar de diapositiva, es el historicismo, como bien dice la autora, el paradigma que aporta fundamento teórico, objeto y método científico a la historiografía, ¿sí? Y esto permite que la historia en tanto disciplina se profesionalice. Vamos a tratar de precisar justamente cuál es el objeto, ¿sí?, que construye el historicismo, ¿sí? ¿Cuál es el método científico que propone para abordar ese objeto? Vamos a tratar de reconstruir, a partir de lo que ustedes trabajaron, esas cuestiones, recuperando el contexto de surgimiento del historicismo, ¿sí? En qué contexto surge, porque eso nos va a dar elementos para poder comprender por qué un determinado objeto de estudio, por qué una determinada metodología, por qué la concepción de las fuentes es de una determinada manera, ¿sí? Vamos a tratar de recuperar entonces, a partir de lo que ustedes han podido trabajar, en qué contexto surge, ¿sí?, este paradigma historiográfico que es el historicismo. Es una pregunta, ¿eh? La idea es que podamos reconstruir y poner en común los principales elementos de esta forma de hacer historia, que es el historicismo, ¿sí?, los principales elementos de este paradigma, que lo recuperemos a partir de lo que ustedes ya trabajaron en los teóricos y en los textos. Muy bien ahí, María Noelia, respondiendo a la pregunta del compañero. ¿Podemos precisar un poquito cuál es el contexto en el cual surge el historicismo? Andrea y luego Ignacio. No levante la mano, profe, en esta. Ah, bien, había quedado de antes. Ignacio, entonces. Sí, sí. Ignacio, me parece que alguien más, Iñaki. No sé si es de ahora o de antes. Profe, me pregunto, ¿podría hacerla de vuelta la pregunta? Disculpe. La pregunta es, ¿en qué contexto surge el historicismo? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto en el cual surge este paradigma historiográfico, ¿sí?, al cual le reconocemos
le reconocemos que aportó a profesionalizar la historia en tanto disciplina, ¿sí? Necesidad de explicar las transformaciones económicas, sociales y culturales. A ver. Tratemos de precisar tiempo, contexto temporal de surgimiento del historicismo. A mediados del siglo XIX, profe. Mediados del siglo XIX, En la escuela exactamente. alemana, la escuela alemana es la que presenta esto como un rasgo muy importante y la que da puntapié a este historicismo y dándole importancia en la historia. Exactamente, mediados del siglo XIX, en Alemania, la escuela histórica alemana, ¿sí? Luego de las guerras napoleónicas, ¿sí? En el contexto de conformación de los estados nacionales europeos y del Estado alemán, en realidad es Prusia quien va a llevar adelante la tarea de unificar el territorio. En ese contexto de formación de los estados nacionales, ¿sí? Las universidades, las ciencias y en particular la disciplina histórica, ¿sí? Debía servir, debía acompañar este proceso y en particular la historia tiene la función de conformar identidades nacionales. En todo proceso de conformación del Estado Nacional, los estados necesitan de la enseñanza de la historia para conformar identidades que aglutinen a los habitantes de esa nación, ¿sí? Que integren a las masas y que legitimen, que generen un sentimiento de nacionalidad y que ese sentimiento acompañe y legitime el accionar que está llevando adelante el propio, ¿sí? Estado en ese momento. Entonces, el historicismo como paradigma historiográfico surge de la mano de este proceso de formación de los estados nacionales, ¿sí? Exactamente, legitimando, ¿sí? El historicismo va a servir para legitimar este proceso de conformación del Estado. Y ahí la enseñanza de la historia cumple un rol central, una función de integrar a los habitantes, al pueblo en torno a un objetivo común. Pasó lo mismo con el proceso de conformación del Estado Nacional Argentino, en el cual precisamente la forma, en ese mismo contexto, en nuestro país, el contexto en el cual la historia, ¿sí? En nuestro país, ¿sí? Se convierte en una ciencia, se profesionaliza la tarea de los historiadores, ¿sí? La historia tiene una fuerte influencia, es una historia historicista, ¿sí? Y en donde va a cumplir justamente también ese rol. Ahí vamos después a mostrar un fragmento sobre la historia de San Martín y Belgrano, escrita por Mitre, a ver qué está diciendo respecto a los padres fundadores de la patria. Así es como lo presentan, ¿no? Entonces, en correspondencia a este contexto de surgimiento del historicismo, en correspondencia al surgimiento, a la conformación de los estados nacionales y el surgimiento del historicismo, el historicismo va a establecer, va a reducir el objeto de estudio, lo que le interesa, ¿sí? Estudiar, lo va a reducir, va a enfocar su objeto de estudios en una historia política, ¿sí? En mirar, como decía recién ahí la compañera, los grandes hombres o las élites dirigentes, ¿sí? Políticas que están llevando adelante esta tarea de conformación de un Estado, ¿sí?
va a poner el foco entonces en los estados, en la diplomacia, la guerra, en las relaciones entre los estados, en los gobernantes, las élites dirigentes, que son para esta corriente, para este paradigma, quienes, los grandes hombres, las élites dirigentes, son, para este paradigma, quienes hacen la historia, ¿sí? Quienes con sus acciones, ¿sí?, construyen la historia. Para el paradigma historicista, el sujeto central de la historia tiene que ver con quienes dominan, quienes toman las decisiones políticas, las élites políticas, quienes ocupan lugares en el Estado y deciden, con sus decisiones, toman decisiones que afectan a la totalidad de la población. Bien, para el historicismo, los sujetos de la historia son las élites políticas, los grandes hombres. Como cuando Mitre cuenta lo de San Martín porque se ampara en los documentos. Sí, ahí vamos a eso, a la concepción de fuente que sostiene el historicismo. Hay algo importante del historicismo, que es que construye una historia acontecimental, ¿sí? Es una historia, una forma de relatar el pasado que se centra en acontecimientos, en el individuo, en los grandes hombres, que no pone la mirada en analizar colectivos sociales, sino en personas individuales, ¿sí? Y se centra fundamentalmente justamente en la recopilación en la recopilación de fechas cronológicas, de datos biográficos, con una búsqueda de establecer los hechos a lo largo de la historia de una manera cronológica. Entonces, la concepción del tiempo que tiene el historicismo, ¿sí?, la manera de entender el transcurrir del tiempo, tiene que ver con un tiempo que es lineal, ¿sí?, un tiempo único, que tiene una sola dirección, que va del pasado hacia delante, donde el relato se va encadenando cronológicamente con un tiempo único. Y esto es importante tenerlo presente porque luego vamos a ver cómo más adelante la historia social va a construir otra concepción del tiempo y va a producir fuertes cambios en la manera de concebir el tiempo del historicismo, que piensa en este tiempo único lineal, ¿sí? Bien, uno de los principales, esto estamos repasando y recuperando lo que ustedes ya han trabajado en clases, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Uno de los principales, representantes del historicismo es Leopoldo von Ranke, el autor de esta frase, que en realidad es uno de los presupuestos fundamentales del historicismo, que sostiene que la historia debe contar lo que realmente sucedió. El historicismo, ¿sí?, sostiene que la historia existe en sí misma, ¿sí?, independientemente del sujeto historiador. Es decir, el pasado existe más allá, ¿sí?, de quien va a investigar ese pasado. ¿Dónde se encuentra ese pasado? ¿Sí? ¿Dónde accedo a contar realmente lo que ocurrió? ¿A dónde me tengo que dirigir? A las fuentes, a los documentos producidos por los estados, ¿sí? La concepción de fuente del historicismo, ¿sí?, la fuente de información del historiador, ¿sí? Recordemos que los historiadores construimos conocimiento en torno al pasado a partir de utilizando
fuentes de información que son la materia prima sobre la cual luego construimos conocimiento. Para el historicismo, las fuentes son solamente los documentos producidos por los estados. Los documentos estatales producidos por los propios estados son las fuentes que nos permiten, ¿sí?, que le permiten a los historiadores, según el historicismo, contar lo que realmente ocurrió en el pasado, ¿sí? Si no hay documentos estatales, no hay posibilidad de acceder al conocimiento del pasado. Es decir, la concepción de fuentes es bastante estrecha. Las fuentes de información son los documentos producidos por los estados. Sin documentos oficiales no hay posibilidad de hacer historia. No hay posibilidad de conocer el pasado, ¿sí? ¿Y cómo es que se realiza este trabajo con las fuentes, con esos documentos? ¿Cuál es el rol que tiene el historiador? ¿Cómo es que cuenta el pasado como realmente ocurrió? ¿Cuál es el rol que cumple ahí el historiador? Simplemente el historiador, para contar lo que realmente ocurrió, debe, ¿sí?, reflejar, extraer los datos que está presentando el documento estatal y describir, ¿sí?, a partir de lo que los documentos, ¿sí?, están presentando. Es decir que para los historiadores e historicistas el documento ya casi habla por sí mismo. El historiador tiene un rol pasivo en el cual simplemente va a describir, va a construir narraciones descriptivas sobre la base fuerte de lo que están diciendo, de lo que presentan, ¿sí?, los documentos. Es decir, el historiador va a reflejar lo que están presentando los documentos. Tiene un rol bastante pasivo, ¿sí?, en función de cómo lo entienden los historiadores e historicistas. Luego vamos a ver que exactamente, no hay una intervención fuerte, es el narrador, ¿sí?, describe lo que los documentos están presentando, porque de esa manera entienden estos historiadores que se dejaría de lado la subjetividad del historiador, que no debería intervenir en la construcción, en las investigaciones históricas, ¿sí? El historiador debería poder reflejar lo que dice el documento sin involucrar sus ideas, sus formas de pensar, sus juicios de valor en lo que está investigando. Porque el historiador tiene, a partir de lo que sostiene este paradigma, tiene que justamente construir una imagen totalmente objetiva del pasado. Debe contar lo que realmente sucedió, ¿sí? Y en eso de lo que realmente sucedió, no se pueden colar las miradas, ¿sí?, la ideología, ¿sí?, la manera de pensar de los historiadores. Entonces, hay un apego muy fuerte a los documentos, ¿sí?, al dato que brinda el documento, ¿sí? Es una metodología, la forma de acercarse a las fuentes, es una metodología que logran, ha circulado empirismo, ¿sí?, una metodología empirista que tiene que ver, empirismo hace referencia al dato del documento, ¿sí? Y además de este presupuesto central, ¿sí?, del historicismo, otra de las cuestiones centrales es que el historicismo entiende que los fenómenos humanos, ¿sí?, son únicos y irrepetibles. ¿Recuerdan esto? Lo trabajamos en los teóricos, ¿sí? Los fenómenos humanos son únicos e irrepetibles en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que
son producto de un contexto histórico específico, ¿sí? Y por tanto deben ser estudiados en función de su singularidad, en función de su especificidad, ¿sí? Esto es importante plantearlo porque muchas veces se confunde positivismo con historicismo, ¿sí? Y en realidad o se los utiliza como sinónimos, y en realidad lo que venimos viendo es que hay fuertes diferencias entre el historicismo y el positivismo, que es una corriente de pensamiento muy en voga en este contexto del siglo XIX, en las restantes ciencias sociales, en particular en la sociología. Pero la diferencia central entre el positivismo y el historicismo es que el positivismo, a diferencia del historicismo, que entienden que los hechos son únicos y repetibles en la historia, que no vuelven a suceder de la misma manera, ¿sí? Que son específicos de un contexto histórico en particular, por el contrario, el positivismo va a sostener que hay ciertas regularidades en la historia, ¿sí? Hay ciertas repeticiones, y que por lo tanto, como las sociedades se pueden observar estas regularidades a lo largo de la historia, entonces por lo tanto los cientistas sociales pueden establecer, construir leyes que expliquen el funcionamiento de las sociedades en el tiempo, ¿sí? Totalmente lo contrario a lo que plantea el historicismo. El historicismo dice que los hechos son únicos y repetibles, no se vuelven a repetir a lo largo del tiempo, no hay semejanzas a lo largo del tiempo. Entonces el positivismo va a entender que no, que las sociedades, ¿sí? Los comportamientos tienen regularidades, permanencias, que por lo tanto se pueden establecer, construir leyes que nos permitan explicar cómo funcionan las sociedades y al mismo tiempo predecir el futuro. Entonces, bien, preguntan cuáles serían las similitudes. Hay una búsqueda de la objetividad, ¿sí? Una búsqueda de la cuestión de la objetividad y de esta relación pasiva entre el objeto de conocimiento y el investigador. Eso es central. La cuestión de lo de las fuentes también, ¿sí? Pero fundamentalmente la cuestión de la objetividad. Y esta idea de construir un conocimiento objetivo en el cual el investigador no se involucre en el conocimiento que está construyendo. ¿Se entiende? Digo construyendo porque en una construcción hay inevitablemente una participación, un involucrarse. Pero esto me viene bien ya para ir cerrando con el historicismo, que en realidad podemos ver que hay una tensión, partimos en qué contexto surge el historicismo, ¿sí? Un contexto de conformación de estados nacionales, en el cual los historiadores están contribuyendo a la tarea del momento, que es conformar un estado nacional, pero por otro lado, ¿sí? Los historiadores sostienen, o Ranke como el principal exponente de este paradigma, sostiene que el historiador debe ser objetivo, no debe involucrarse, ¿sí? En la tarea que está llevando adelante, por lo tanto vemos que hay una tensión fuerte, porque no hay nada más digamos, hay la tarea que están llevando adelante los historiadores en este momento tienen que ver con, están cumpliendo una función, están cumpliendo la función justamente de contribuir a la conformación de un Estado nacional, por lo tanto, se están involucrando desde el momento en que deciden estudiar y enfocarse en acontecimientos políticos, en recuperar las acciones de los grandes hombres, de las élites políticas, desde ese momento en el que están seleccionando su objeto de estudio y el conocimiento que van a construir, están de esa manera contribuyendo, ¿sí? Con lo que está aconteciendo en ese momento en la realidad, por lo tanto la subjetividad del historiador está colándose fuertemente. Entonces, esto es algo que Moravielos recupera, que plantea que
los sucesores de Ranke van a asumir que su tarea, ¿sí? Que su tarea es una tarea eminentemente política, que tiene un fin, y van a cuestionar esta supuesta neutralidad del historiador en su tarea y hacer explícito el hecho de, justamente, del fin, de la finalidad que tiene la tarea que realizan los historiadores en ese contexto de conformación del Estado Nacional. Bien, están preguntando algunos, haremos tiempo para hablar del trabajo, ¿sí? Claro, es que estamos hablando del trabajo, no podemos, como decíamos recién, no podemos, la autora parte de desarrollar los aspectos centrales del historicismo, porque no podemos entender, no vamos a poder entender a la historia social, ¿sí? Si previamente no abordamos los elementos centrales que va a del historicismo, que va a criticar fuertemente la historia social y sobre los cuales va a construir su propuesta, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora, ¿sí?, a recuperar justamente los primeros, ¿sí?, las primeras críticas. A ver, voy acá a las preguntas. María Noelia, tenés que retirarte. Bueno, para el resto, vamos a trabajar la parte de historia social, ¿sí?, de este texto, y unos minutos antes de que termine la clase, vamos a recuperar las consignas del trabajo para leerlas y clarificar si hay dudas. Y mañana viernes, vamos a hacer una clase de 1 horita, ¿sí?, de 7 a 8, para terminar de trabajar aquellas cuestiones que queden pendientes del texto, que probablemente va a ser la última parte del texto, y alguna duda que quede, ¿sí?, de dudas con respecto al trabajo, ¿sí?, para quienes por ahí tengan que retirarse y no puedan seguir estando en la clase, ¿sí? Entonces, vamos a recuperar. ¿En qué contexto, Andrea? Aprovecho si te doy, no sé si quedó levantada la mano de antes o la levantaste ahora. Quedó levantada, profe, quedó levantada. Bien. ¿Alguien Soy tiene como una súper participante. ¿Cómo? Estoy como una súper participante, Bien. Quedó mi manito ahí levantada. Bien, a ver, aprovechamos esta pausa para preguntar. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Hay aportes? ¿Nada? ¿Algo para agregar respecto del historicismo? Me imagino que a este paradigma lo tenemos un poquito más fresco porque lo trabajamos en los teóricos y quizás no hay tantas dudas, pero sí tiene que quedar en claro cuál es el contexto de surgimiento del historicismo, cuál es el objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué le interesa estudiar el historicismo? ¿A dónde va a poner la mirada? ¿Sí? ¿A dónde va a centrar su mirada? ¿A quién va a considerar como sujetos de la historia? ¿Qué fuente va a utilizar y cómo concibe a las fuentes del historicismo? ¿Qué concepción de tiempo tiene el historicismo? ¿Sí? Y estas ideas, estos presupuestos sobre los cuales construye, ¿sí?, la historia, el historicismo, que tienen que ver con lo que mencionamos recién, cómo entienden que la historia, para el historicismo, el historiador debe contar lo que realmente sucedió, los hechos son únicos y irrepetibles en el tiempo. Son dos ideas claves de este paradigma historiográfico. Andrea, ahora sí te doy la voz, perdón. No sé por qué quedó levantada mi manito ahí, la verdad. Bien, porque antes habías logrado, me parece, sacar la mano y ahora la vuelvo a ver. Bien, entonces, tratemos de acercarnos un poquito, ahí va. Dijimos que entonces el historicismo es el paradigma dominante en nuestra disciplina, en
el siglo XIX, ¿sí? Pero hacia fines del siglo XIX empiezan a surgir una serie de críticas a esta manera de hacer historia, ¿sí? Una serie de críticas que van a estar englobadas bajo el paraguas de lo social y que van a empezar a poner en cuestión los fundamentos centrales del historicismo, que son los que fuimos trabajando hoy, recién, ¿sí? Y estas voces críticas a esta forma de hacer historia, surgen, ¿sí? Empiezan a emerger en un contexto particular, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en un contexto en el cual el sistema capitalista, ¿sí? A nivel mundial se expandía, ¿sí? A nivel mundial en su fase imperialista, en donde empezaban a hacerse visibles, como dice la autora, las transformaciones que este sistema estaba generando, ¿sí? Y las consecuencias que este sistema generaba para la mayoría de la población, ¿sí? Con el desarrollo de las industrias, bueno, digamos, con la masa obrera, trabajadora de las industrias, ¿sí? En las principales ciudades, en los centros fabriles, en donde empezaban a hacerse visibles las condiciones de vida, ¿sí? De la mayoría de la población. Una mayoría de la población que, como dice el autor, estaba completamente ausente de los relatos históricos, ¿sí? La historia no daba cuenta de los otros sujetos de la historia que no eran, ¿sí? abordados por la historia, ¿sí? Efectivamente, como dice Manuela, una de las principales críticas tienen que ver con que justamente estas vertientes, estas voces críticas, van a empezar a plantear que la historia debía ampliar su objeto de estudio, superar ese enfoque exclusivamente político, ¿sí? Diplomático y militar que se centraba en las élites políticas, en los grandes hombres, y que debía tener en cuenta otros sujetos sociales, otras formas de organización social, como la familia, las clases sociales, los estamentos, ¿sí? Los sujetos, como empieza el texto, debía tener en cuenta los sujetos, los hombres y las mujeres que con su, acá dice, con su, no encuentro ahora la frase, la historia social buscó recuperar, rescatar las trayectorias de los hombres y mujeres comunes que con su trajinar cotidiano entretejen el devenir de la sociedad, ¿sí? Es decir, empezar a mirar qué está pasando con el resto de la sociedad, que está totalmente ausente, ¿sí? En los relatos históricos. Y además, ¿sí? ¿Qué está pasando con los diferentes aspectos que conforman la realidad social más allá de lo político? Porque el historicismo tiene una perspectiva que se centra en lo político, pero ¿qué está pasando con la dimensión social, con la dimensión económica, con la dimensión cultural, con los diferentes aspectos que conforman la realidad, ¿sí? Entonces, en este contexto de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, van a surgir, ¿sí? tres corrientes, o tres vertientes, como la llama la historiadora. Todavía no son corrientes en el sentido de que están en su proceso de, no se han conformado todavía escuelas que contengan a estas nuevas formas que se están empezando a pensar de hacer historia, sino que son vertientes que luego ya, ¿sí? Hacia mediados del siglo XX, cuando la historia social logre consolidarse como el paradigma
dominante de la disciplina, vamos a ver cómo cada una de estas vertientes, de estas primeras voces, van a ir decantando en escuelas historiográficas en distintos espacios y escalas espaciales en distintas naciones, ¿sí? Entonces, la autora recupera una primera vertiente de la historia social, ¿sí? Que se va conocida como historia radical o popular, que empieza a recuperar en el relato historiográfico al pueblo y en particular le interesa las clases bajas, los trabajadores, ¿sí? Y los pobres, las ideas y las organizaciones del movimiento obrero, ¿sí? Y sus ideas, ¿sí? El socialismo, aquí es donde empieza a tener una fuerte presencia la teoría marxista que ustedes han abordado a partir del texto de Moradielos, ¿sí? Y estos historiadores no solamente van a desarrollar una actividad intelectual, sino que son además esta vertiente de la historia social que se va a centrar en las clases bajas, en los trabajadores, es la que va a ser retomada por la corriente historiográfica del marxismo británico, que es una de las corrientes que vamos a ver que dentro del paradigma de la historia social es una de las corrientes centrales, fundamentales. ¿Trabajaron con el texto de Débora Serio? Todavía no, ¿verdad? Lo van a trabajar la semana que viene. No lo han trabajado esta semana, no. ¿Se tildó? ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Bien. Bien, acá hay una pregunta, dificultad de delimitar historia social y historia cultural. Bien, ya vamos a ir a eso, pero es una buena pregunta. Bien. Bien, entonces, una primera vertiente, dijimos bien. Otra segunda vertiente de historia social que se va a enfocar no en algún sector en particular de la sociedad, ¿sí? Sino, en términos generales, en todas las actividades humanas que se realizan en el cotidiano. Va a poner la mirada, ¿sí? En esas cuestiones, en las actividades humanas sin enfocar la mirada en un sector social en particular, sino en ver cuáles son las actitudes, las costumbres, ¿sí? El ocio, la vida cotidiana de las sociedades. Y otra tercera vertiente, ¿sí? Desarrollada en Francia, que empieza a poner en juego y a combinar y a relacionar lo económico con lo social, ¿sí? Y que va a ser esta vertiente la que va a tener una fuerte influencia sobre la escuela de Anales, que como ustedes ya han visto, la escuela de Anales aparece con la creación de su revista en 1929, Anales de Historia Económica y Social, ¿sí? Que rescata, ¿sí? Esta experiencia previa de justamente esta cuestión de la historia económica y social. Entonces, para principios del siglo XX, dice la autora, aún, ¿sí? El impacto de estas críticas que empiezan a surgir al paradigma historicista, ¿sí? Aún todavía no van a tener un impacto fuerte, no va a ser un impacto fuerte al interior de la disciplina, ¿sí? Es decir, no, la historia social todavía no va a lograr destronar al historicismo como el paradigma dominante de nuestra disciplina. Sin embargo,
lo que sí van a lograr ya estas primeras críticas que surgen a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, van a establecer los principales presupuestos, las principales ideas sobre las cuales se va a construir, ¿sí?, la historia social. ¿Cuáles son esos principales presupuestos, esas principales ideas? Por un lado, en esta pretensión de superar ese enfoque estrecho del historicismo que se centraba solamente en la historia política, en las élites políticas, en individuos, en los grandes hombres, ¿sí? Estas vertientes van a poner el foco en que hay que mirar a la sociedad, ¿sí? Hay que ampliar ese objeto de estudio y mirar qué está pasando en la sociedad y en particular en los sectores populares, ¿sí? Entonces, el acento se va a poner en las situaciones colectivas, más que en las individuales, como sucedía con el historicismo. Por otro lado, destacan, dice la autora, la importancia de procesos y estructuras frente a acontecimientos, acciones y personajes individuales. Dijimos recién, si se va a privilegiar el estudio de fenómenos sociales, ¿sí?, de colectivos sociales, de fenómenos económicos, la mirada va a estar centrada en periodos de larga duración, ¿sí?, que permiten, ¿sí?, a diferencia del historicismo, que hacía una historia acontecimental, que miraba el acontecimiento político, a diferencia de eso, van a poner el foco en una mirada, ¿sí?, de mayor duración, ¿sí?, de un tiempo más largo, sobre el cual se pueda ver, ¿sí?, procesos históricos, los cambios y las continuidades en las formas de organización social, en las formas de organización económica, y que no pueden ser abordadas en tiempos cortos, ¿sí?, del acontecimiento político, sino que requieren una mirada de mayor duración. Y por otro lado, van a poner, ¿sí?, van a plantear la necesidad de que en esta ampliación del objeto de estudio, si se amplía la mirada y ya no es solamente el interés en mirar lo político, sino mirar otros aspectos de la realidad, como social, lo económico, lo cultural, entonces va a ser necesario que la historia establezca relaciones con las otras ciencias sociales, ¿sí?, para poder abordar la realidad en términos amplios, y en esta relación con las ciencias sociales la necesidad de tomar aportes, ¿sí?, teóricos, conceptuales, metodologías de la sociología, de la economía, de la demografía, para, ¿sí?, abordar el estudio de la historia. Una cuestión central que no lo menciona Bortolotti, pero que es fundamental y que ya estas primeras vertientes lo empiezan a plantear, y en particular va a ser la Escuela de Anales quien va a construir. Bien, ahí vamos a la cuestión de la concepción del tiempo. Una cuestión central que implica una ruptura a nivel metodológico muy importante en términos de cómo abordar las fuentes, es que estos historiadores empiezan a rechazar esta idea de que el historiador simplemente debe describir los acontecimientos, ¿sí?, que presentan los documentos escritos, ¿sí? Para estos historiadores el pasado no existe de manera independiente a quienes investigan, no está contenido en los documentos y el historiador simplemente debe rescatar eso y reflejar lo que dicen los documentos, sino por el contrario, estos historiadores proponen, ¿sí?,
que hay una relación estrechísima entre quien investiga y su objeto de estudio. El historiador es el que construye conocimiento sobre el pasado, ¿sí? ¿Y cómo se realiza eso? A partir de el planteamiento de una pregunta, de un interrogante, ¿sí? No solamente le interesa investigar qué pasó, ¿sí? El qué del historicismo, sino por qué suceden las cosas, se pregunta el por qué la historia social, propone el historiador una hipótesis, ¿sí? A esa pregunta, en función de la pregunta, en función de los interrogantes formulados, y a partir de la utilización de las fuentes, contrasta, valida esa hipótesis, ¿sí? Es decir, el historiador construye el hecho, su objeto de estudio, ¿sí? Y el conocimiento en torno a eso en el proceso de investigación. Y si bien hay una pretensión de alcanzar un saber objetivo, ¿sí? El historiador, les historiadores sociales, ¿sí? Son conscientes de que las preguntas que se realizan, ¿sí? Que guían la investigación, se realizan desde un tiempo que es presente, un tiempo que influye en sus preguntas, en su manera de pensar el pasado y el presente, ¿sí? El contexto de producción del historiador influye en las preguntas que se realizan, en las maneras de analizar y de construir conocimiento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque entonces ya no es como en el historicismo que no había una relación entre objeto de conocimiento e historiador, ¿sí? En todo caso hay una relación muy pasiva, sino que ahora no se puede entender, no se puede concebir que el pasado exista de manera independiente del historiador, ¿entiendes? Hay historia, hay conocimiento del pasado porque hay una persona, hay una comunidad de personas investigando ese pasado y construyendo ese pasado y haciéndolo transmisible a la sociedad. ¿Se entiende? Bien. Sí. ¿Estamos bien? Bien. Vamos a recuperar brevemente, ¿sí? Los aportes del apartado que sigue, el apartado del medio, la consolidación de la historia social, ¿sí? El momento en el cual la historia social, ahora sí, ya suplanta el historicismo como el paradigma dominante, ¿sí? En la disciplina histórica, como la forma dominante de hacer historia, que insistimos, no quiere decir que desaparecen los historiadores historicistas, ¿sí? Sigue habiendo historiadores, sigue habiendo centros de investigación en donde el historicismo como forma de construir historia es la que está presente. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, la historia social logra convertirse como el paradigma dominante, como la forma, ¿sí?, de hacer historia que mayor presencia tiene en las academias, en las universidades, en los congresos, como dije antes, los espacios de reunión de los historiadores. La historia social empieza a tener se empieza a ser visible en los congresos, en las distintas revistas especializadas que van surgiendo. Y eso va a hacer justamente que la historia social se convierta en el paradigma dominante. ¿Cómo es ese proceso
¿Quién va a llevar la delantera en estas vertientes que recuperamos recién de la historia social? Quien va a llevar la delantera en este proceso, quien van a ser considerados como los en ese momento, ¿no? Y desde una mirada bastante masculinizada, los padres de la historia, quienes van a llevar la delantera va a ser la Escuela de Anales, ¿sí? La Escuela de Anales va a ser la escuela que, primero es la que primeramente crea una de las revistas, ¿sí? En 1929, Anales de Historia Económica y Social, es la que primera logra, la corriente que primero logra insertarse en espacios institucionales, ¿sí? Ya desde 1949 se crea la Escuela de Altos Estudios, que luego va a tomar el nombre de Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Esa escuela, desde ahí es donde, ¿sí? La historia social francesa empieza a tener una injerencia en los espacios institucionales y académicos, ¿sí? Y de manera más lenta va a acontecer lo mismo en Gran Bretaña, ¿sí? Con el marxismo británico, ¿sí? Y lo mismo con la cliometría en otro espacio geográfico en Estados Unidos, que van a ser estas tres corrientes, ¿sí? La Escuela de Anales, el marxismo británico, la cliometría, van a ser las tres corrientes principales que se van a agrupar bajo el paradigma de la historia social. Van a ser historia social, pero vamos a ver que va a haber diferencias entre estas tres corrientes historiográficas, ¿sí? Entonces, a diferencia del historicismo, donde vemos el paradigma historicista y de una manera más clara una determinada forma de hacer historia, en la historia social vamos a ver que se engloban bajo el paraguas, bajo el paradigma de la historia social, tres corrientes que van a tener diferencias, ¿sí? Anales, marxismo británico y cliometría, ¿sí? Y que vamos a ver, como sostiene la autora, y ya con esto lo vamos a dejar para mañana, porque es algo importante, y para detenernos, y que ya lo han visto igual los teóricos con Leandro, pero estas tres corrientes, ¿sí? Que están dentro, que se desarrollan bajo el paradigma de la historia social, las vemos englobadas dentro del paraguas de la historia social, pero vamos a ver que hay fuertes diferencias en torno a qué conciben por social, ¿sí? ¿Cómo entienden qué es la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo está conformada la sociedad? ¿Sí? ¿De qué manera debe ser abordada la sociedad? ¿Sí? ¿Qué implica hacer historia social? Es decir, las diferencias que vamos a ver en las tres corrientes, ¿sí? Que trabajamos dentro de la historia social, tienen que ver con que entienden a la sociedad de diferente manera, ¿sí? La sociedad entendida como una estructura separada de los individuos. La sociedad, lo menciono simplemente, mañana lo vamos a retomar y lo vamos a desarrollar, la sociedad entendida como la relación entre las estructuras, ¿sí? Y el accionar de los sujetos, ¿sí? Forma de entender a la sociedad sobre la cual se posiciona el marxismo británico. La primera manera de entender a la sociedad la sostiene la Escuela de Anales, en particular
la segunda corriente de la Escuela de Anales, con Brodel a la cabeza, la segunda generación, perdón, y la tercera forma de entender a la sociedad como una sociedad conformada por individuos, ¿sí? Por individuos en los cuales existen relaciones entre ellos, pero en donde no existen estructuras más allá de los individuos, ¿sí? Estas diferentes maneras de entender a la sociedad va a hacer que tengamos, ¿sí?, diferentes corrientes al interior de la historia social, ¿sí?, diferentes formas de hacer historia social, ¿sí? Y con esto nos vamos a quedar para retomar mañana estos aspectos, ¿sí?, en la clase, y que ustedes ya los vienen trabajando con Moradielos cuando abordaron la Escuela de Anales, y la semana que viene cuando trabajen en profundidad marxismo británico. Nosotros en el práctico no vamos a, ahora voy a compartir ya mismo el trabajo para que lo vayamos viendo. Nosotros en el trabajo práctico van a ver que no nos vamos a detener en los detalles, en las diferencias entre las distintas corrientes al interior de la historia social. Vamos a ver ahora que son preguntas más generales, ¿sí?, que con lo que estuvimos trabajando ya hoy en clases tenemos elementos que nos permiten resolver las actividades. Sin embargo, sí, mañana vamos a seguir trabajando un poquito más para precisar algunas cuestiones. A ver, que plantea el texto. Ahí está. Que plantea el texto y que vamos a seguir trabajando en las clases siguientes. Bien, antes de entonces de ir a las consignas, quiero, revisar el chat. Ahí se ve, ¿verdad? El trabajo, sí. A ver, voy a subir, así recuerdo. Bueno, trabajaron con Leandro a Débora Serio. Bien. ¿Se puede decir que el paradigma social trae un poco de justicia a la forma de contar la historia, siendo inclusiva de todas las partes que forman la sociedad? Efectivamente, exactamente. La historia social está pensando en cuáles son aquellos sujetos de la sociedad que están quedando por afuera del relato histórico y desde una mirada amplia que incorpora los distintos aspectos de la realidad, lo económico, lo social, lo cultural, no solamente lo político, como sí lo hace el historicismo. A mí me cuesta entender la concepción lineal del tiempo del historicismo, no entiendo la diferencia con historia social. Vamos a retomarlo mañana esto y vamos a ver cómo la historia social y en particular la Escuela de Anales, ¿sí?, realizan un aporte fundamental en la forma de entender el tiempo en la historia, ¿sí? Brodel, en particular, con el trabajo sobre el Mediterráneo, va a proponer una concepción del tiempo mucho más compleja, una concepción del tiempo un tiempo que no es único, no es lineal, sino que está conformado por múltiples 3 temporalidades. El tiempo se mueve a diferentes velocidades, dice Brodel. Podemos encontrar el tiempo acontecimental, el tiempo propio del historicismo, el tiempo político, el tiempo corto del acontecimiento político, ¿sí? Pero ese no es el único tiempo, ¿sí?, en la historia, sino que hay otros tiempos, un tiempo de larga duración que tiene que ver con los fenómenos de larguísima duración en la historia, ¿sí?,
con ese tiempo estructural, y en donde por estructura, y esto es lo que vamos a recuperar mañana, por estructura, la Escuela de Anales, Brodel va a entender por estructura a el espacio geográfico. Entonces el tiempo estructural tiene que ver con las relaciones que los seres humanos, las sociedades establecen con el espacio geográfico en el que viven, y cómo es un tiempo de larga duración, porque ese espacio geográfico condiciona, ¿sí?, la vida de las sociedades, impide el cambio, impide el movimiento de la historia, ¿sí? Es un tiempo que justamente no permite el movimiento, ¿sí? Y por encima de ese tiempo, ¿sí?, estructural de larga duración, se halla el tiempo de las coyunturas, el tiempo propio de las estructuras económicas y sociales, ¿sí? Un tiempo de larga duración, de intermedio entre el tiempo corto de lo político y el tiempo de larga duración, ¿sí? Un tiempo que tiene que ver justamente con el funcionamiento de la economía, ¿sí?, de los grupos sociales, que ya lo vamos a retomar mañana. Es decir, que el historicismo piensa que en la historia el tiempo se mueve a una sola velocidad, ¿sí? Es un tiempo lineal, ¿sí? Es el tiempo acontecimental de la historia política, y por el contrario, la historia social y en particular Anales van a proponer esta ruptura en la manera de concebir el tiempo y van a sostener que el tiempo se mueve a diferentes velocidades, que no hay no hay un solo tiempo en la historia, ¿sí? Hay hay una pluralidad de tiempos en función del funcionamiento de las sociedades. Hay un tiempo propio de lo geográfico, hay un tiempo propio de las estructuras económicas y sociales, y hay un tiempo propio de los acontecimientos políticos. Más o menos, Manuel, no sé si estás, pero lo vamos a retomar mañana. A la pregunta. Los teóricos se retoman la semana que viene, los teóricos con Leandro. Iñaki, me decís que el TP1... Bueno, comunícate por favor por privado para ver ahí solucionar. No me deja enviar archivos de Word. Bien. Comunícate por privado para ver cómo lo resolvemos a eso. ¿Estás por acá, Iñaki? Bien. Bueno, vamos a ir entonces al práctico. Vamos a leer brevemente las actividades, ¿sí? Porque ustedes ya tienen elementos para resolver este trabajo, y que recuerden que la fecha de entrega es mañana a las 12 de la noche. Entonces, ¿están por acá? ¿Se escucha? Bien, si yo voy bajando, a ver, no sé si está funcionando ahí. Sí. Bien. Entonces, fecha de entrega, viernes 11 hasta las 23:59 horas. Primer recuadro. Lean con atención las consignas e identifiquen qué se está preguntando. A la hora de escribir, pueden realizar primero un borrador, ¿sí?, o plasmar en un esquema las ideas, los conceptos centrales que van a utilizar para resolver las actividades. Antes de enviar el trabajo, lean con atención lo que escribieron. Revisen si sus respuestas responden a lo que se solicita y si la redacción del texto es claro y comprensible, ¿sí? Importante, por favor, ponerle nombre al archivo, nombre y apellido y el número de la comisión, ¿sí?, para que no haya confusiones. Lo mismo también en el mismo archivo de Word. Bien. Entonces, luego de la lectura del texto de Mariana Bortolotti, respondan. Primera consigna. ¿Cuál es la diferencia? Bien. ¿Cuál es la diferencia que ustedes consideran más importantes entre el historicismo y la historia social? ¿Sí? ¿Cuál es el aspecto que ustedes, de lo que estuvimos trabajando hoy en clases, ¿sí?, consideran que, ¿cuál es la diferencia más importante que pueden observar entre el historicismo y la historia social?
Y para ello, les doy algunas pistas, ¿no? Pueden tener en cuenta una sola de estas dimensiones para comparar, ¿sí? El objeto de estudio, sujetos de la historia, concepción de fuentes, concepción del tiempo. Es decir, a partir de lo que estuvimos trabajando, tienen que responder brevemente cuál es la diferencia, qué es lo que más para ustedes, en qué se diferencian el historicismo y la historia social. Tener en cuenta un aspecto. Puede ser, por ejemplo, el objeto de estudio. Estamos viendo que el objeto de estudio es una de las cuestiones centrales, ¿sí?, que diferencian a ambos paradigmas, ¿sí? Vemos que la propuesta que hace la historia social empieza las distintas vertientes de la historia social, lo primero que van a plantear es que el objeto de estudio del historicismo es muy estrecho, que la historia política, ¿sí?, no alcanza solamente para dar cuenta de la historia de las sociedades, que hay que ampliar ese objeto de estudio y mirar otros sujetos en la historia y otros aspectos de la realidad social. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos una diferencia central, ¿sí? Y eso nos permite, ¿sí?, comprender las otras diferencias respecto a cuáles son los sujetos de la historia para la historia social, en contraposición con el historicismo. ¿De qué manera conciben las fuentes de la historia social? Hay algo que no alcanzamos a mencionarlo. Si se amplía el objeto de estudio, ¿sí?, si ya no se mira solamente lo político, ¿sí?, también se va a ampliar lo que se entiende por fuente. Ahora ya no, y esto es un aporte central de la historia social, por fuente no solamente se va a considerar el documento escrito, producido por los estados, sino que a partir de ahora, ¿sí?, una fuente de información histórica es cualquier registro, ya sea escrito, oral, audiovisual, que dé cuenta de las acciones de los seres humanos a lo largo del tiempo. Cualquier registro de los seres humanos pasa a ser considerado como una fuente en la historia. Recuerden a ver si lo tengo acá a mano, el fragmento que leyó Leandro el otro día de Febvre, del historiador francés, que justamente menciona que, a ver si lo tengo a mano, no lo tengo, bueno, no lo encuentro, justamente un fragmento pequeño en el cual el historiador francés menciona que por fuente debe ser considerado absolutamente todo lo que dé cuenta del pasado, ¿sí?, de las sociedades. Dice, la historia se hace con documentos escritos, pero puede hacerse, debe hacerse sin documentos escritos si esto no existe, con palabras, con signos, con paisajes, con tejas, es decir, con todo lo que siendo del hombre, depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los gustos de los seres humanos, ¿sí? Como ese cambio en la concepción de fuentes es central, porque entonces se van a explorar, se van a estudiar regiones, ¿sí?, de la historia, aspectos de la historia antes inexplorados, ¿sí?, y que tienen que ver con los temas centrales sobre los cuales la historia social, ¿sí?, va a desarrollar y va a construir un montón de conocimiento sobre regiones, ¿sí?, del pasado antes inexploradas, ¿sí?, como por ejemplo, fuertemente el desarrollo de, lo recupero acá, la demografía, el parentesco, los estudios urbanos, las experiencias de las clases sociales, la historia de las mentalidades o la conciencia colectiva, las transformaciones de las sociedades, los movimientos sociales, el fuerte impulso que recibe la historia de las mujeres, ¿sí?, que agrega, que menciona Bortolotti. Es decir, que todos esos nuevos temas de estudios van a requerir
de la utilización de nuevas fuentes de información. No basta solo con el documento escrito producido por el Estado, sino que se van a ampliar, ¿sí?, las fuentes y se van a utilizar un abanico documental totalmente amplio, sumamente amplio, que va a incluir, por ejemplo, inventarios domésticos, testamentos, registros parroquiales, cartas, prensa periódica, fondos fotográficos, fuentes orales, cualquier documento que dé cuenta de la vida de seres humanos en el tiempo, ¿sí? Bien. B. Identifiquen, luego de establecer cuál es para ustedes la diferencia más importante entre el historicismo y la historia social, identifiquen algún aporte del historicismo alemán que permanece en el paradigma de la historia social. Algún aporte del historicismo alemán que permanece en el paradigma de la historia social. Pensemos que más allá de las diferencias, ¿sí?, de las fuertes diferencias que podemos observar, hay cuestiones que tienen que ver con la profesionalización de la tarea, ¿sí?, de los historiadores, ¿sí?, la formación en el tratamiento de las fuentes, ¿sí?, la profesionalización de nuestra tarea, que aporte el historicismo y que eso, sin esos aportes, sin el aporte del historicismo a la constitución de la historia como una ciencia, sin esos aportes, ¿sí?, no tendríamos luego historia social, ¿sí? ¿Sí? Entonces, recuperen ahí lo que estuvimos planteando al comienzo de la clase. Recuperen a ver qué es lo que plantea Bortolotti y Moradiello respecto a lo que pervive del historicismo, ¿sí?, en los otros paradigmas historiográficos. Bien. Actividad número 2, ¿sí? Identifiquen y mencionen a qué paradigma luego de leer con atención los siguientes fragmentos, identifiquen y mencionen a qué paradigma historiográfico pertenece. Tienen 4 fragmentos, ¿sí? 4 fragmentos diferentes y que van a tener que identificar a qué paradigma historiográfico pertenece. Son bastante claros, ¿sí? Tienen un primer fragmento, ¿sí?, de Bartolomé Mitre sobre la historia de San Martín, ¿sí?, en el cual ya el fragmento breve que está acá, que recuperamos, nos está diciendo ya cuál es el objeto de estudio del autor, hacia dónde enfoca la mirada, qué tipo de historia hace, una historia política, una historia social, una historia económica, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos de la historia, ¿sí?, para este autor? ¿Qué fuente estaría utilizando en función del paradigma al cual pertenece? Es decir, tienen 4 fragmentos pequeños que pertenecen a distintos paradigmas historiográficos, o al historicismo, o a la historia social, o a la historia cultural, que si bien lo vamos a seguir trabajando mañana, los fragmentos que seleccioné son bastante claros en el sentido de que leemos el título, ¿sí?, del texto y leemos con atención el fragmento y ya nos está dando elementos para poder identificar esto es de historia social, le interesa mirar la estructura social y económica, ¿sí? Le interesa mirar, poner el foco en la agencia de los colectivos, de los sujetos obreros, ¿sí? Le interesa, bueno, acá vamos a tener que, ya el primer renglón ya nos está dando elementos de qué tipo de historia, ¿sí?, están realizando y a la que ascriben los 4 historiadores diferentes historiadoras
que les estoy proponiendo. Entonces, luego de leer con atención los siguientes fragmentos, identifiquen y mencionen a qué paradigma historiográfico pertenece. De los 4 fragmentos tienen que identificar. Fragmento número 1 pertenece al paradigma de la historia. Fragmento número 2 pertenece al paradigma tal. Fragmento número 3, paradigma tal. Fragmento número 4, paradigma tal. Luego en la B tienen que seleccionar 2 fragmentos, ¿sí? 2 fragmentos, pueden, por ejemplo, fragmento 1 y fragmento 2, y justificar por qué pertenece al paradigma que mencionaron. Es decir, si yo digo que el fragmento número 1 pertenece, estoy tirando, al paradigma, no estoy diciendo que sea efectivamente así, pero digo, el primer fragmento pertenece al paradigma de la historia social, tengo que justificar por qué estoy afirmando eso, y para ello, para justificar, ¿sí? El paradigma al que pertenece, tengo que poder, ¿sí? Recuperar cuál es el objeto de estudio que se presenta en el fragmento. Entonces, si el paradigma va a ser historicista, seguramente el objeto de estudio, ¿sí? Lo que le interese investigar a ese historiador, seguramente va a estar centrado en una historia de carácter política, ¿sí? Centrado en personalidades, ¿sí? En donde no solamente les estoy pidiendo tengan en cuenta el objeto, sino también quiénes son los sujetos de la historia, en donde seguramente esa historia política que recupera a personalidades de la historia van a ser considerados como los principales hacedores de la historia, ¿sí? ¿Qué fuentes podrían haber utilizado los autores en su investigación? ¿Sí? Si bien los fragmentos no, capaz que con las fuentes no lo van a ver tan explícitamente, pero sí, a partir de lo que venimos estudiando, podemos identificar que si el paradigma es historicista, podemos entonces intuir que la fuente que utilizó el historiador para su investigación es una fuente, ¿sí? Un documento proveniente de un documento oficial estatal, ¿sí? Es decir, que seleccionamos 2 fragmentos y justifican por qué pertenecen a al paradigma historiográfico que ustedes mencionaron, justifican a partir de recuperar el objeto de estudio, los sujetos de la historia, las fuentes que utilizan, y pueden también añadir una cita, ¿sí? Breve de ese fragmento para ejemplificar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el fragmento dice miro el colectivo de trabajadores de la experiencia clasista en Córdoba en las décadas de los años 70, me interesa mirar las maneras de pensar y las ideas que tenían los trabajadores de la organización clasista, bueno, ahí ya con ese fragmento ya estoy recuperando, ¿sí? El objeto de estudio, ¿sí? Bueno, ¿qué me interesa de la sociedad? ¿Sí? Los trabajadores. Los trabajadores son considerados como sujetos de la historia. Puedo también intuir, bueno, qué fuentes podría haber utilizado ese autor en su investigación, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, y por último, en la consigna número 3, les pide que elaboren un texto en el cual ustedes se posicionen como historiadores. Ustedes, con el traje de historiadores, deben elaborar un breve texto posicionándose respecto a los paradigmas historiográficos que estudiamos, que venimos estudiando. Entonces, posicionarse implica que ustedes se identifiquen con qué paradigma historiográfico se identifican y por qué, ¿sí? ¿Con qué forma de hacer historia se identifican? ¿Por qué? ¿Cuáles son los aportes significativos que realiza el paradigma con el que ustedes acuerdan? ¿Sí? ¿Pueden realizar a su vez alguna crítica a ese paradigma? ¿Sí? La idea es que ustedes se pongan en el rol de historiadores y expliciten desde qué lugar ustedes van a construir historia. Me identifico con el paradigma historicista
porque considero que tal y tal cosa, ¿sí? Porque entiendo que la manera de acercarse al pasado permite comprender, ¿sí? La idea es que acá den rienda suelta a a los pensamientos, a las ideas, a las reflexiones que a ustedes les fueron surgiendo a lo largo de estas 2 semanas, a medida que nos vamos, ¿sí?, acercando a las diferentes maneras de construir conocimiento sobre el pasado. Y que reflexionen y que escriban esa reflexión y ese posicionamiento. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Hablo. Sí, profe. Bien. A ver, ¿quiénes llegaron al final de la clase? Bueno, es intenso este trabajo práctico, este texto en particular condensa muchos contenidos, ¿sí?, en pocas páginas, y muchos aportes teóricos de diferentes escuelas y corrientes historiográficas. Entonces, que esos no los apabulle, porque nosotros ahora estamos tratando de construir una mirada muy general respecto a el historicismo, respecto a la historia social, una mirada general que tenga en cuenta, en el cual podamos construir cuál es el objeto de estudio de la historia social, qué fuentes utiliza la historia social, de qué manera concibe a las fuentes, de qué manera concibe el tiempo y el transcurrir de la historia, cuál es el rol de los historiadores en la construcción del conocimiento, de qué manera, cuál es la metodología, de qué manera se realiza el acercamiento a las fuentes y se construye conocimiento, ¿sí? Es decir, ideas generales. Por lo tanto, que no los apabulle la densidad del texto, ¿sí?, en cuanto a lo que va planteando, ¿no? Nos volvemos a encontrar mañana. Avancen con la resolución del práctico. En principio está estipulada la fecha de entrega mañana a las 23:59 horas. En el caso de algún inconveniente particular, específico, me escriben por privado, ¿sí? Algo que les imposibilite en el transcurso del día hacer el trabajo, me escriben por privado. En principio sostenemos ese horario y esa fecha de entrega, y nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la tarde para terminar de recuperar lo que nos quedó pendiente del texto y rever si hay alguna duda, inconveniente en la resolución de las actividades. Insisto que con lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿sí?, podemos resolver ya el trabajo previo a la clase de mañana, ¿sí? Entonces, no esperen resolver el trabajo después de la clase, sino que traten de avanzar en el día, y piensen que son resoluciones cortas. No les estoy pidiendo resoluciones larguísimas, sino cortas, ¿sí? Responder a lo que se está pidiendo, ¿sí? Ser concisos y concretos y párrafos y oraciones pequeñas. Bien. Bueno, ¿algo para mencionar? Bueno. Si no queda ninguna duda, nos volvemos entonces a encontrar mañana. Que descansen y que tengan buenas... Profe, 2 segundos, te me olvidé. Sí. ¿El Meet para mañana lo va a Es el dejar mismo. el mismo nomás? Es el mismo, va a seguir Listo. siendo el mismo para la clase de mañana y para las clases siguientes. Listo, 19:20 era. 19 horas, no 19:20. No, 19 a 20. Ah, no importa, no tiene hora de terminación, entonces. O lo entendí yo que era de 19:20. 19 horas. Ah, listo. No, gracias. Bueno, nos vemos. Mañana. Saludos Chao, chao. a todes, a todas y todos. Hasta mañana. Mañana, muchas gracias. Hasta mañana.